En este primer capítulo de Relatos Breves voy a hablar de la llegada de Juan Carlos Baglietto y la trova rosarina a Buenos Aires. La trova rosarina fue un movimiento musical liderado por Juan Carlos Baglietto a principios de la década del 80 y funcionó como disparador de otras carreras musicales como las de Jorge van der Mole, Fito Páez, Rubén Goldín, Silvina Garré, Adrián Abonicio, Lalo de los Santos, por nombrar solo algunos. En 1972, Baglietto ya empieza a tener sus primeros grupos y en 1975 integra Irreal junto a Daniel Wills en batería, Sergio Sainz en bajo, Juan Chianelli en teclados, Piranha Fejundes, percusión y flauta, y Beto Corradini en guitarra. La banda fue duramente perseguida por la dictadura y se disolvió en 1979. En 1981, Baglietto comienza su carrera solista y realizó shows esporádicos en Capital Federal, sin mayor trascendencia. En un recital en Rosario, en el Café de la Flor, lo descubren distintos productores de Buenos Aires, invitándolo a participar en el encuentro de música popular que era organizado por la revista Humor y se realizó en el Estadio de Obras Sanitarias el 7 de agosto. Sorprendieron al público y a la crítica con su calidad interpretativa. A lo largo de su historia, el Estadio Obras Sanitarias fue escenario de grandes recitales como los de Serú Girán, Los Abuelos de la Nada, Riff, Manal, Almendra, David Lebón y Raúl Porchetto, entre otros. Volviendo al recital de Baglietto, en ese entonces estaba Fito Páez en teclados, Silvina Garré en voz y Sapo Aguilera en percusión. Completó su banda incorporando a Rubén Goldín en guitarras y voz, Sergio Sainz en bajo y Marcos Pusineri en batería. Participa el 6 de febrero de 1982 en el tercer Festival de Rock de La Falda, del que fue revelación. En abril de ese mismo año y de la mano de la compañía EMI, lanza Tiempos Difíciles, su primer disco. Tenía temas que se convertirían en clásicos como Mirta de Regreso, de Adrián Abonicio, Era en abril, de Jorge van der Mole, La vida es una moneda, de Fito Páez, que en ese entonces tenía tan solo 18 años. De regreso, Mirta, ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado del hacer. En ese disco acompañaron a Baglietto, Silvina Garré en coros, Sergio Sainz en bajo, Luis Cervolo en batería y los ya mencionados Fito Páez y Rubén Goldín. Tiempos Difíciles logró ser disco doble de platino. Actuar para Vivir fue su segundo disco y se grabó sobre finales de 1982. Aunque no tuvo la misma repercusión que el primero, lo presentó en 3 recitales en el Teatro Coliseo de Capital Federal. Revistas del género, como Pelo, decían que la temática era depresiva y que las canciones contaban los aspectos menos felices de la vida. En esos recitales estuvieron Fito Páez en teclados, Rubén Goldín y Silvina Garré, que tuvieron sus set solistas para presentar temas propios. El 19 de marzo de 1983 se realizó en el estadio de Newell's Old Boys el Rock Sariazo, un concierto con Lito Nebbia y Baglietto como números centrales. Poco después se celebrará el mismo espectáculo en Obras Sanitarias de Buenos Aires, los días 13 y 14 de mayo. Recordemos que Lito Nebbia había integrado Los Gatos, uno de los grupos fundadores del rock nacional, con el tema La Balsa como pilar para toda una generación de rockeros de la década del 60 y 70. Periodistas decían que Baglietto
conformaba un verdadero seleccionado de músicos amigos, casi todos ellos líderes de sus proyectos particulares, algo así como una NBA de músicos rosarinos, y con ellos desembarca en Buenos Aires. Para estos recitales ya se había sumado otro músico rosarino, Fabián Gallardo. La tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. De esa manera se había consolidado la llegada definitiva de la trova rosarina a Buenos Aires. Músicos y autores que fusionaban el rock con tango y folclore. Fito Páez abandonó tiempo después el grupo de Baglietto para integrarse al de Charly García, y Silvina Garré haría lo mismo para lanzar su carrera solista. Lo mismo ocurrió con Jorge van der Molle, quien en el año 1983 editó su primer disco, Pájaros de Fin de Invierno. En 1984, Lalo de los Santos edita Al final de cada día, y Rubén Goldín, Destiempo, en 1985. Y será hasta el próximo capítulo de Relatos Breves, y nos vamos con un tema de la trova rosarina en un reciente recital en el Teatro Colón de Capital Federal. Florece a veces.